Hola, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos a utilizar las múltiples funciones de contar que nos provee Microsoft Excel. Para ello, presentamos el siguiente entorno de estudio, el cual ilustra una bitácora diaria, propiedad de la organización de nombre, Transportes La Campana, S.A., en donde su objetivo recae en permitir llevar a cabo un control y monitoreo sobre todos aquellos envíos de los cuales la empresa en mención adjudica responsabilidad. Y esta bitácora se presenta en forma de matriz de datos, en donde es posible visualizar el origen y el destino de los envíos, así como el ID o el número de identificación de cada envío, un valor único para cada uno de ellos. Aunado a ello, de igual manera se presentan parámetros relativos al tiempo, como lo son la hora de salida y la hora de entrega de los envíos según aplique. De ese último campo nace el siguiente, el campo de estado, el cual, en base a la hora de entrega, reflejará si el envío ha sido entregado o en su defecto continúa en reparto. Esto último cuando no presente en sistema la hora de entrega declarada. Y por último, el origen de la mercancía. Este campo determina si la mercancía contenida en el envío es meramente de origen nacional o en su defecto tiene procedencia internacional. Cuando sea este entorno, la denominación será como origen importado. Ahora bien, hablemos un poco de las funciones de contar. Estas nos permiten obtener la cantidad de entradas declaradas en un campo dentro de un rango de datos. No obstante, dentro de Microsoft Excel no existe una única función que realice estas labores, sino que existen múltiples que, según la función que éstas realicen, serán utilizadas acorde a la necesidad de análisis. Dentro de este video analizaremos estas funciones, tomando como referencia el entorno de datos que hemos analizado a priori. Primeramente, vamos con la función contar. Únicamente la palabra contar. Esta función nos permite, valga el pleonasmo, contabilizar el número de celdas de un rango de datos que contengan valores numéricos. Exclusivamente va a contabilizar valores de naturaleza numérica. No va a contabilizar texto ni ningún otro elemento que no sean números. Prueba de ello es ponerlo en marcha. Vamos a determinar el número de envíos de la siguiente manera. Iniciamos la fórmula con un más o con un igual. Escribimos la palabra contar, abrimos paréntesis y apreciamos que nos solicita declarar un valor 1, valor 2 hasta valor n. Vamos a seleccionar un campo que contenga únicamente valores numéricos, como bien lo es dentro de ese entorno el ID, para cada uno de los envíos. Lo seleccionamos, cerramos paréntesis y aplicamos la fórmula. Y la función nos dice que tenemos 20 envíos. ¿Por qué comento que esto es exclusivo para valores numéricos? Más allá de que la fórmula sí lo establece, hagamos la prueba. Si seleccionamos un campo que contenga tanto texto como números, podría valerse por decir que tiene números, no lo va a considerar, porque está conteniendo valores que no son numéricos. Es decir, únicamente va a funcionar con valores numéricos. Probamos con el destino y tampoco. Por ende, vamos a mantenernos con esta selección, con el ID, que incluye únicamente números. Cerramos y aplicamos. Vamos a la siguiente función, la función contar a. Esta nos permite contabilizar el número de celdas no vacías en un rango de datos. Esta es más versátil, ya nos permite contabilizar no solo números, sino también texto e incluso errores de fórmulas, cuando descargamos bases y vienen con errores, o cuando dividimos entre cero. Algún error de esta naturaleza también lo va a permitir contabilizar. Lo único que no nos va a contar son aquellas celdas en blanco. Por ello vamos a proceder a su aplicación. ¿Cuántos envíos requiere efectuar esta organización? Escribimos contar a, abrimos el paréntesis y de igual manera su similar de contar nos pide únicamente declarar los valores. Como es más versátil, ahora vamos a escoger los almacenes para hacer el conteo. Cerramos paréntesis y aplicamos. De igual manera tenemos los 20 ya sin la limitante de que solo podamos contabilizar números. Vamos con la siguiente función. Contar blanco. Tal cual lo alude su nombre. Esta celda nos va a permitir contabilizar aquellas celdas que se encuentran en blanco o vacías dentro de un rango especificado. Es decir, lo contrario a la fórmula anterior, que no nos permitía contabilizar este tipo de celdas.
Vamos a aplicarla de la siguiente manera. Vamos a determinar cuántos envíos nos faltan por entregar utilizando esta función. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribimos contar punto blanco, abrimos el paréntesis y nos solicita seleccionar un rango. En este caso, aquellos envíos que estén por entregar serán aquellos que no presenten o no dispongan una hora de entrega declarada. Esto quiere decir que se encuentran en reparto y no han sido entregados. Entonces seleccionamos este campo, cerramos paréntesis y aplicamos. Y con esto el sistema nos indica que existen 6 celdas en blanco y para este entorno técnico son 6 envíos que aún no han sido entregados, tal cual lo podemos comprobar de manera visual, mediante la aplicación de esta fórmula también. Vamos a la siguiente. La función contar.si. Al escuchar un sí, aludimos a condición y es correcto. Esta es una función de naturaleza condicional, dado que nos permite contabilizar las celdas en un rango siempre y cuando coincidan con un requerimiento o una condición establecida a priori. Es decir, va a contar únicamente lo que declaremos como condición. Vamos a ver su aplicación. Vamos a contar los envíos que se realicen únicamente al centro de distribución C o al CDC de la siguiente manera. Escribimos contar.si, abrimos paréntesis, apreciamos que nos solicita un rango y un criterio, necesitamos contabilizar los envíos a estos CDIs, a los CDC, entonces seleccionaremos estos elementos, queremos que de aquí lo seleccione, coma, el criterio siempre escrito entre comillas, y debe de ser igual a como está escrito aquí, va a ser que contabilice los que vayan dirigidos al CDC. Cerramos comillas y terminamos y paréntesis. Si no está escrito de igual manera que en nuestro entorno de datos, no nos lo va a detectar. Importante tener en cuenta ese parámetro. Cerramos, aplicamos y nos dice que tenemos 2 envíos al CDC, aplicando esta condición. Por último, otra función condicional, pero con más versatilidad o más amplitud en cuestión de criterios. La función contar si conjunto, tal cual lo alude su nombre. Nos permite contabilizar celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios, es decir, más de un criterio. Es más versátil para cuando tenemos múltiples condiciones y solo queremos hacer una selección. Y para emplearla vamos a contabilizar la mercancía nacional que se encuentre en reparto, es decir, los envíos que contengan mercancía nacional y que su estado se encuentre en reparto. Son 2 criterios. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Escribimos contar.si.conjunto, esta es su sintaxis, abrimos paréntesis y nos solicita un rango de criterios y el criterio. El primer rango es que la mercancía sea nacional o criterio. Lo seleccionamos. Vamos a seleccionar este rango de el criterio de mercancías y el criterio va a ser que la mercancía sea de origen nacional. Entonces declaramos entre comillas, siempre los criterios entre comillas y tal cual están escritos en nuestro entorno de datos, nacional. Coma, y el segundo criterio es que la mercancía esté en reparto. Entonces vamos a seleccionar el rango que nos provea este campo, son los de estado, y el criterio será que se encuentre en reparto. Recordemos escribirlo de igual manera como aparece en nuestro entorno de datos. Cerramos paréntesis y con esto le decimos que nos contabilice de manera conjunta aquella mercancía que sea de origen nacional y que a su vez se encuentre en estado de reparto, considerando los 2 rangos de selección. Damos Enter, aplicamos y tenemos 3 envíos que cumplen esta condición, tal cual lo hemos declarado en nuestras funciones y ya lo hemos comprobado de manera visual. Y por último, aplicando de igual manera esta función, vamos a conocer las importaciones enviadas de almacén 2, es decir, aquellos envíos que contengan mercancía de origen importado y que hayan sido enviados desde el almacén 2. Similar estructura, únicamente lo que va a variar son los campos de selección. Por ende, escribimos contar.si conjunto, mayúsculas o minúsculas, también aplica la sintaxis. El rango de criterios va a ser el origen de la mercancía, porque estamos solicitando aquellas que sean de origen importado. Por ello, el criterio va a ser el mencionado. Y el segundo rango van a ser los almacenes.
Aquí podríamos únicamente seleccionar los de almacén 2, pero para continuar con el orden vamos a seleccionar todos los almacenes porque en algunos datos puede venir almacén 2 por acá y almacén 1 por acá. Pueden venir desordenados. No es el caso, pero en este entorno para cuestiones de práctica seleccionaremos todo. El segundo criterio es que provengan de almacén 2. Entonces, escribimos almacén 2. Cerramos y aplicamos. Con eso tenemos que en nuestra bitácora diaria, específicamente para el turno matutino, presentamos 4 envíos que contienen importaciones y provienen del almacén número 2, que son esos que estoy seleccionando. Ahorita los podemos seleccionar porque son pocos, pero el día de mañana que tengamos muchos, esos elementos de contar nos ayudarán bastante a optimizar nuestro análisis, sin dudarlo. Ahora bien, con esto hemos dado por concluida la inducción y considero que estás más que preparado para poner en práctica las funciones aprendidas el día de hoy. Sin nada más que decir por el momento, me despido. Espero la inducción haya sido de tu apoyo y nos estamos viendo pronto para mayor contenido de similar índole dentro del canal. Muchas gracias y hasta luego.